Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 15 al 19. ¿Las tenemos? Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 15 al 19. Dice lo siguiente: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Dios santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por tu palabra, porque tú nos hablas a través de ella. Y Señor, te rogamos por tu misericordia que nos concedas buen discernimiento para que podamos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Padre, tú conoces nuestras necesidades, nuestras luchas, los problemas que estamos enfrentando. Y Señor, los ponemos todos ante el trono de tu gracia. Y te pedimos, oh Señor, que tú los tomes y que tú obres en cada uno de ellos. Pedimos de tu bendición y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba pues leyendo este pasaje, una de las cosas que a mí me vinieron a la mente fue el pensar que nosotros qué tipo de sufrimiento padecemos. Todos sufrimos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿nosotros en nuestro sufrimiento sufrimos o padecemos por Cristo? Y si sufrimos o padecemos por Cristo, ¿de qué manera? Y por otro lado, si no sufrimos por Cristo, ¿por qué será? ¿Será que somos tan buenos? ¿Será que tenemos ahí nuestro halo alrededor y que Dios dice, no, estos son tan buenos que no tienen que sufrir? O puede ser, por otro lado, que el diablo diga, estos están tan dormidos que ni siquiera los molesto. Ay, que se queden tranquilos. Sí, como no sé si han escuchado bueno, es un chiste, ¿no? De unas personas, de unos diablos que estaban, según ellos, planificando su estrategia, ¿no? Y diciendo, ¿dónde vamos a atacar? Entonces, claro, el diablo empieza a decir, pues mira, tienen que ir a tal iglesia, hay que ir a tal, aquella, la otra. Y había otra iglesia que era famosa, pero era famosa porque había muchos pleitos. Entonces, claro, empieza los demonios ya le dicen, oye, te está asaltando una iglesia. Y dice, y hay que atacar a todos los sitios, ¿no? Dice, no te preocupes por ellos. Ya, dice, esos se matan solos entre sí. Nosotros vamos a ir a aquellos que ellos sí están atacándonos a nosotros. Y claro, nosotros a veces como iglesia perdemos el enfoque, como cristianos perdemos el enfoque, a veces perdemos el tiempo en trivialidades, en nimiedades, perdemos el tiempo criticándonos unos a los otros, perdemos el tiempo atacándonos los unos a los otros, dañándonos, y creo que llegamos hasta cierto punto a caer en la
autocomplacencia, a veces perdemos el tiempo creyéndonos que somos tan buenos que no necesitamos cambiar en nada, no nos examinamos, nos creemos que somos los seres perfectos y llegamos al punto de que nos dormimos. Y si nos dormimos, pues en realidad creo que hay poca adversidad que vayamos a enfrentar. Y yo no sé, yo espero que no sea esa la razón por la que podemos decir que como cristianos no padecemos muchas cosas. Eso es un poco mi experiencia. Yo no puedo decir, y cuando leía yo este pasaje, cuando leía lo que estaba pasando, por lo que estaban pasando los cristianos a los que está escribiendo el apóstol Pedro, pues me da un poco hasta vergüenza. Porque digo, Señor, estos cristianos de verdad que han sufrido. Y aquí yo de qué me puedo quejar. Y la verdad es que de muy poco. Pero yo pregunto, ustedes como cristianos, ¿sufren por ser cristianos? ¿Tienen padecimientos por ser cristianos? ¿O en realidad estamos dormidos? Y sí nos quejamos, pero nos quejamos por quejarnos, porque en realidad creo que, y puedo decir que el Señor nos tiene tan consentidos, que lo único que podríamos decir, Señor, es gracias. Y por otro lado también avergonzarnos por ver que hay tantos hermanos que realmente están sufriendo por la causa de Cristo y nosotros no somos capaces ni siquiera de elevar una oración a Dios por ellos. Porque estamos tan ensimismados, estamos tan dormidos en nuestro estado de bienestar que no nos esforzamos, que no sufrimos por Cristo, que nos tomamos la vida cristiana a la ligera. Y si nuestra vida como cristianos es una vida light, porque ahora está muy de moda lo light, ¿cómo vamos a padecer? ¿Qué vamos a padecer? Si ni siquiera somos conscientes de para qué nos llamó el Señor. Todo esto para decir, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. Dios nos ha llamado para que formemos parte de sus filas, porque deberíamos ser soldados de Cristo Jesús. Deberíamos ser cada uno de nosotros, podemos decir que misioneros. Cada uno de nosotros deberíamos ser como una carta abierta en la cual se lee o la gente puede leer la esperanza, en la cual la gente puede leer la salvación, en la cual la gente puede leer el perdón de los pecados, en la cual la gente puede ver que hay una vida en Dios que vale la pena ser vivida. Y podemos decir, el enemigo debería verte como un enemigo, debería verte como alguien que trastorna el mundo, como alguien que donde va impacta con su testimonio, porque vive como cristiano. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que andar buscando el sufrimiento, eso tampoco. Y tampoco digo que sea necesario sufrir para ser fiel. Yo no estoy haciendo una apología, una defensa del sufrimiento, de que tienes que sufrir para ser un buen cristiano. No, no necesariamente. Pero sí está claro que cuando tú quieres ser fiel al Señor, vas a tener oposición y vas a tener sufrimiento, vas a tener aflicciones. Ahora, si nosotros padecemos aflicciones, ¿qué es lo que debemos hacer? Y este es el título que vamos a tratar. Ese es el título, por cierto, de la semana pasada, enfrentando las pruebas con la actitud correcta. Pero si nosotros enfrentamos aflicciones, ¿qué ha pasado aquí? Necesitamos hacerlo, o lo que necesitamos hacer es encomendar nuestra alma al Creador y hacer el bien. Encomienda tu alma al Creador y haz el bien. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y el primer punto que vamos a tratar, o el primer punto de nuestro tema es
ninguno padezca por asociarse con el mal. Si sufrimos, que no sea porque nos asociamos con el mal. Y miren cómo nos dice aquí el versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. 4 ejemplos de formas en las que uno puede sufrir. Un homicida padece, es decir, alguien que mata a otra persona, sufre. No sé si ustedes han conocido a personas que le hayan quitado la vida a otra, pero les aseguro que las personas que le han quitado la vida a otra no andan por ahí por la vida disfrutando como si no hubiera pasado nada. Muchos no pueden ni dormir, muchos andan huyendo y siempre traen sobre sí el peso de saber que le han quitado la vida a otra persona. Por homicidas se sufre. Ahora, ¿por qué estará diciendo el apóstol Pedro esto a cristianos? ¿Es que los cristianos pueden verse tentados a también tomar la espada? Sí. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro? Cuando fueron a prender al Señor Jesucristo en el huerto, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿no? A Malco. Pedro era un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, pero también se vio tentado a utilizar la espada. Y es Pedro precisamente el que está escribiendo a otros cristianos para que ellos no saquen la espada, para que ellos no sufran por ser homicidas, por cometer un homicidio. Porque nosotros aquí, especialmente cuando nadie ni siquiera te critica, nadie te dice nada, te dice, eres cristiano, pues vive tu vida, hazlo, bien por ti. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los países donde los cristianos están muriendo constantemente, donde están siendo matados, ¿no creen que también se ven tentados a decir, bueno, y si ellos me matan, porque yo no tengo derecho a ir y a matarlos antes de que vengan a atacarme a mí? Yo voy y los ataco a ellos. Así que el apóstol Pedro dice, si tú padeces, no padezcas por ser homicida. Ninguno padezca por ser homicida. ¿Por qué? Porque ese no es el camino. Dios no nos mandó a vencer con la espada. Ahora, luego también dice, o ladrón, o robar, ¿no? Un ladrón, ¿qué es un ladrón? Un ladrón es aquel que se apropia de lo ajeno, la cleptomanía. De hecho, los cleptómanos viene del griego, de esta palabra, ladrón, que es kleptos en griego. Y bueno, hay ladrones de todo tipo, ¿no? Hay. Espero que no tenga que decir, habemos, porque estoy dando por hecho que aquí en la iglesia no hay. No hay personas que se adueñan de lo ajeno. No hay personas que le roban a Dios, espero que no. No hay personas que tienen ese mal, pero había también la tentación, la posibilidad de los cristianos que había, a los que está escribiendo el apóstol Pedro, de que también ellos sufriesen por ladrones. Así que dice, ninguno de ustedes sufra por ser ladrón. ¿Por qué? Porque ese no es, porque el ser ladrón, aunque el apropiarte, el adueñarte de lo ajeno, aunque parezca o hasta incluso te traiga satisfacción momentánea, después lo que produce es sufrimiento. Es un engaño, es una trampa. Lo que hace es endurecerte. Lo que hace es que nuestros principios morales se bajen, se diluyan, como, yo no sé si ustedes tuvieron el privilegio de que a su casa fueran a venderles leche, el lechero, pero había lecheros que tenían una oveja o una vaca en la esquina de su casa,
y era más o menos así, estaba conectada a una manguera que venía del agua, y era la que más solía producir. Y claro, luego cuando te llegaban a vender, decía, esta leche está muy rebajada. Y lo que estaban haciendo era robarle a la gente, porque querían tener más beneficio de lo que las pobres vacas o las ovejas les daban. Y de hecho algunos incluso se burlaban y decían, ya, la mejor vaca que tengo es esa, la llave, decía, la llave del agua o el grifo del agua, esa era la mejor vaca que tenía, decía, porque ni tenía que darle pasto, ni tenía que estar atendiéndola, nada más llegaba y la abría y ya ni tenía que ordeñarla siquiera. Y lo hacía con orgullo, pero estaba diluyendo la leche, pero no solo estaba diluyendo eso, estaba diluyendo su moralidad, sus valores. Como persona ya estaba cediendo a la ambición y estaba, pues eso, robando. Luego vienen las consecuencias, por supuesto. Entonces nadie de ustedes, dice, sufra como homicida, nadie de ustedes sufra como ladrón, o nadie de ustedes sufra como malhechor. Y bueno, para que recordemos, ser un malhechor todos sabemos lo que es, ¿verdad? Pero ¿recuerdan ese hombre, yo no sé si eran el gordo y el flaco, o los que le llamaban los caquitos, del Chompiras, eran los caquitos, ¿verdad? Y palabra, un caco es alguien que hace lo malo, ¿verdad? Esa es la palabra griega, caco, o cacos es la palabra. Entonces los caquitos, o los cacos, o los malos, de ahí viene y se traduce como malhechor. Y entonces les está diciendo el apóstol Pedro que ninguno de ustedes sufra por ser malhechor, por ser como el Chompiras, por ser como el botija. No sufras por ser como ellos. Si queremos tener una referencia, ahí tenemos a unos malhechores, que para ellos ser el malhechor era como una burla, ¿no? Una broma. Pero hay muchos malhechores que entran a veces a tu casa. Y cuando ya alguien entra a tu casa, esas bromas, esas burlas dejan de ser bromas. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra a la intimidad de tu hogar y te roba lo que tú has conseguido con tanto esfuerzo, o incluso golpea o le hace daño a tus seres queridos, ya ves que no tiene ni nada de broma. Y el ser malhechor daña a otros, pero también daña a uno mismo. Uno hace que a las personas ya no las vea como personas, sino las ven un poco como, ¿qué le puedo quitar a este? ¿Qué daño le puedo hacer a esta persona? Y de hecho, hay personas que llegan a disfrutar haciendo el mal. No sé si ustedes en la escuela también tuvieron compañeros, o habrá compañeros que tengan, que nada más porque se sentían que eran los mejores para pelear, iban y le pegaban a uno o le pegaban a otro. Hoy también vemos que las pandillas, las gangas, lo que hacen es, para meter a un nuevo miembro, es darle una paliza, darle una golpiza, hacerle el mal. Y dice uno, ¿por qué? Y la verdad es que en Latinoamérica se ve mucho el andar golpeándose los unos a los otros, el andar peleándose, y parece que esos son los hombres, ¿no? Y como que hay no en Latinoamérica, en todo el mundo, hay un cierto deleite en hacer el mal. Pero por supuesto que el hacer el mal también va a traer sus consecuencias. Entonces nadie de ustedes sufra por ser malhechor. Y miren la siguiente, o por entremeterse en lo ajeno. Y eso toca muy de cerca. Quizá de homicidas, espero yo que en la iglesia estemos libres de ladrones también, de malhechores, que ya no disfrutemos nosotros con hacer el mal. Pero algo que sí, no sé, quizás sea que yo veo, tengo a veces mala impresión de las personas, pero algo que me parece que suele disfrutarse dentro de las iglesias es el meterse en la vida de los demás.
el ser un metijoso, un metiche, un metido, ya no sé cuántas palabras hay. Meter la nariz donde no le llaman a uno. Y por eso también uno a veces se lleva sus reprimendas, ¿verdad? Uno a veces sufre por entremeterse en lo ajeno. Y aquí está diciendo, no sufras, no padezcas por meterte en lo ajeno. Ahora, el meterse en lo ajeno tiene un sentido que creo que es digno de destacar. Y es uno que se mete en cosas ajenas a su llamado. Ese es el sentido literal que tiene la palabra entremeterse en lo ajeno. Aquí lo que Pedro está diciendo, cada uno de ustedes tiene un propósito por el cual Dios los llamó. Ahora, ninguno de ustedes padezca por meterse en aquello para lo que el Señor no te llamó. Porque el Señor a cada uno le llama para distintas cosas. Pero a nosotros a veces lo que nos gusta no es lo que a mí me toca, sino lo que le toca al otro. Porque yo no sé si ustedes han visto, pero siempre el trabajo más fácil, el trabajo más divertido, el trabajo mejor pagado es el que tiene mi vecino. No es el que tengo yo. Como que uno se cree que siempre lo que hace el otro es mejor que lo que tengo yo. Entonces uno vive de envidia. Y si creemos que lo mejor es lo que tengo yo, es cuando nos llenamos de orgullo y entonces empezamos a ver a los otros por encima del hombro. Porque nos creemos que estamos mejor calificados o que somos más inteligentes que los demás. Pero aquí el caso es Dios a cada uno lo llama con un propósito. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y es importante que cada uno cumpla con el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Cuando cumplimos el propósito por el cual Dios nos llama, entonces nos evitamos el sufrimiento de meternos en lo ajeno. Y bueno, un poco esa es la idea de que sí, ninguno padezca por asociarse con el mal. No nos asociemos con ninguna clase de mal. Y estos son solamente como ejemplos que nos pone el apóstol Pedro para que pongamos nuestra mente a trabajar. Entonces la pregunta es esta: ¿estás sufriendo sí o no? ¿Es por causa de Cristo o es por asociarte con el mal? Ahora, el siguiente punto que trataremos es dice, si padeces como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios. Ahí mismo dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y la verdad es que aquí no, digo yo, ¿de qué manera podría expresar esta frase? Si padeces como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Pues digo, no me quemé mucho los sesos, la verdad, y nada más, pues lo pongo tal como está. Si padeces como cristiano, ese sí implica la posibilidad de que padezcas como cristiano e implica la posibilidad de que padezcas como no cristiano, ¿verdad? Entonces, si padeces como cristiano, dice que no te dé vergüenza, sino glorifica a Dios por ese padecimiento que estás pasando. Y ahí es donde ya nos toca a cada uno de nosotros examinar nuestra vida. El sufrimiento por el cual estás pasando, ¿es porque eres cristiano o es por otra cosa? Y aquí podemos aplicarlo a muchas áreas. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, hay enfermedades que podemos decir que las padecemos o las sufrimos porque somos cristianos. Y hay enfermedades que sufrimos por vivir como no cristianos. Si sufrimos una enfermedad como cristianos, no quiero decir que por ser cristianos nos venga la enfermedad, pero sí quiero decir que como cristianos debemos enfrentar la enfermedad con una actitud diferente
a alguien que no es cristiano. La enfermedad que te viene a ti, si eres cristiano, debería servir para que glorifiques a Dios con ello. Como por ejemplo pasó con el ciego aquel al que le preguntaban al Señor Jesucristo los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Dice, no pecó ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que Dios sea glorificado. Entonces, si uno está enfermo siendo cristiano, sufra esa enfermedad como cristiano, con una actitud correcta, confiando en el Señor, sí, pero también buscando cómo puedo glorificar a Dios con este padecimiento. Y luego están las enfermedades que uno padece. Por un lado hay enfermedades que uno padece por desobediencia o que uno padece por no vivir como cristiano, pero esas suelen ser a veces, no siempre, ojo. Por ejemplo, la cirrosis. Hay personas que beben tanto que se enferman. ¿Por qué se enfermaron? ¿Por cristianos? ¿Por vivir como cristianos? No, porque anduvieron en el vicio y entonces su enfermedad es una consecuencia, podemos decir, de su pecado. No siempre es así, a veces. Y por sufrir de esa manera, por llevar esa consecuencia, o la consecuencia de su desobediencia, entonces no glorifican a Dios con ello. Y luego cuando eres perseguido, cuando eres criticado, cuando te hacen burla, te critican por ser cristiano, por mantener principios cristianos, o al contrario, te critican o sufres porque no obedeces al Señor, porque no vives como cristiano. Sufres por ser cristiano o por no ser cristiano. Y luego ya, para no alargarnos mucho en ese punto, vamos al siguiente, donde dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa. Miren lo que dice el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Primero dice, si padeces como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Y luego nos dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa. Y aquí lo que está implicando es esto. Todo mundo padece. Ahora, en una casa suele haber castigo, ¿no? A los hijos se les castiga. Y cuando uno empieza a poner disciplina, ¿dónde empieza a poner la disciplina? Especialmente si es un padre. En su casa, ¿no? Entonces aquí tenemos a Dios mismo, que está disciplinando, que está haciendo que en su casa haya padecimientos. Y son los cristianos los que están padeciendo aquí, los que están sufriendo. Y entonces aquí dicen, pero bueno, ¿cómo? Hay un juicio o hay un padecimiento que yo como hijo de Dios tengo que pasar. Y por lo visto eso es lo que está implicando. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa. Ahora, ese juicio, ese sufrimiento por el cual uno pasa es, recuerden, con propósito. Y el propósito que Dios tiene para que pasemos por el sufrimiento, para que pasemos incluso por ese juicio, no es que seamos destruidos, sino que seamos fortalecidos. Ahora, aunque vayamos a ser fortalecidos con el padecimiento que suframos, si somos cristianos, si pertenecemos a la casa, aún así sigue doliendo, sigue siendo sufrimiento. Y no hay ningún cristiano que diga que no padece, que no sufre. Todos padecemos en algún momento, el juicio o el castigo o el sufrimiento por el cual, o la prueba por la cual el Señor nos pasa a nosotros que somos de la casa. Y si tú como cristiano pasas por padecimiento, ¿qué será o qué irá a ser de aquellos que no son de la casa? Y otra vez vamos al tema del hogar. En un hogar
¿hay disciplina o no hay disciplina? Y quizá este juicio tendría que entenderse así, de esta manera, como disciplina. ¿En una casa hay disciplina o no? En una casa donde no hay disciplina, hay desorden. En una casa donde no hay disciplina, cada uno hace lo que bien le parece. No hay respeto. Normalmente en una casa, para que funcione bien, tiene que haber disciplina. Tiene que haber orden, tiene que haber incluso castigo. ¿Quiere uno como padre que los hijos sufran? No. Lo que quiere uno es que los hijos mejoren. Y aunque parezca muy atrevido, lo que quiere uno es perfeccionarlos, ayudarlos a que sean mejores hijos, ayudarlos a que lleguen a ser unos buenos hombres y a que lleguen a ser unas buenas mujeres. Y tiene que empezar por la casa. Dios a sus hijos o a nosotros, ¿para qué nos ha llamado? Para perfeccionarnos, ¿no? Está haciendo una obra en nosotros. Entonces es necesario que el juicio empiece ¿dónde? En la casa. Y Él a sus hijos los disciplina, nos dice también Hebreos, ¿no? Entonces Él nos da el ejemplo de cómo Él nos disciplina, para que también nosotros podamos disciplinar en nuestro hogar. Ahora, ¿a alguien le gusta que lo disciplinen? Levante la mano. A nadie le gusta que lo disciplinen. Sean niños, sean jóvenes o seamos adultos. La disciplina no nos gusta, pero la necesitamos. Ojo, dije la necesitamos, porque los papás también y las mamás necesitamos disciplina. Y ahí es donde a veces ya no tenemos ya el privilegio de tener a nuestros papás para que nos disciplinen, pero tenemos al Señor que nos va a disciplinar y lo necesitamos. Así que, ¿y qué pasaría de nosotros si el Señor no nos disciplinara? Generalmente por nosotros mismos, si el Señor no nos disciplina, y cuando nos descarriamos cada vez más. Pero cuando nos disciplina nos volvemos y decimos, ay Señor, si estaba yo mal. Ahora, papás, no tengan miedo a disciplinar, siempre con sabiduría o pidiéndole sabiduría al Señor, porque no siempre lo hacemos de la mejor manera posible. Pero eso es necesario para nuestros hijos, lo necesitan. Y yo sé que los hijos dirán, lo que está diciendo el pastor está loco. Yo me sé portar bien sin que nadie me lo diga. Eso es lo que crees. Pero los papás sabemos mejor que no. Sabemos que no. Uno se cree a veces ya muy listo, especialmente cuando ya tiene unos 14 años. Me salió ese número, no sé por qué. Bueno, voy a decir, cuando uno tiene 13 años. O cuando tiene uno 15 o 17 o 18, ya uno se cree que ya se lo sabe todo. Y uno tiene unas miras de que cree que se va a comer el mundo. Y luego ya vienen los golpes. Y ya cuando llegan a los 20, a los 21, otra vez empiezan a valorar a los papás. Y ya cuanto más van creciendo, cuando tienen 24, 25, dicen, oh, sí llevaba mucha razón. Pero fíjense, ya pasó una época bastante larga. Y entonces ya es cuando uno dice, oh, qué bueno que me disciplinó en ese tiempo. Pero mientras que lo están uno disciplinando, uno no quiere, no le gusta. Pero bueno, es necesario, como dice, o es tiempo de que el juicio comience por la casa. La pregunta es, ¿en tu casa es el tiempo de que venga el juicio? En tu casa sí. ¿Y en tu vida? ¿O en mi vida? ¿Será que el apóstol Pedro me estará hablando a mí y dirá, Ángel, es tiempo de que el juicio comience por la casa? ¿Te toca? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? ¿Qué tiene que hacer el Señor contigo? ¿Qué tiene que hacer con cada uno de nosotros? Vamos a seguir avanzando. Y ahora en
Bueno, seguimos leyendo, ahí en el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ahí mismo, en ese mismo versículo 17, la pregunta es, primero si padeces, que no sea como cristiano, luego a ver, yo me estoy yendo, ahí está. La pregunta es, ¿qué esperanza tienen quienes no obedecen al evangelio? Algo está pasando porque acá sí se cambia, pero allá ya no se cambia, y entonces yo estoy viendo y digo, mis puntos no están avanzando, pero nada, es porque no funciona. Entonces ya estaba yo perdido, digo, yo ya estoy con el punto número 4 y sigo viendo el 2, digo, algo está mal. Bueno, ¿qué esperanza tienen quienes no obedecen al evangelio de Dios? Y aquí lo que está diciendo, a ver, si incluso los que son cristianos pasan por sufrimiento, los que son, ahora sí, de la casa, son disciplinados, pasan por pruebas, pasan por aflicciones, ahora, ¿qué esperanza hay para aquellos que no pertenecen a la casa? ¿Qué esperanza hay para aquellos que desobedecen al evangelio? Para aquellos que rechazan el evangelio. ¿Qué esperanza tienen? Es mi pregunta. Y creo que en algún momento, no sé si recordarán, que un hermano que vino a compartirnos en una ocasión, nos hablaba de dos realidades que creo que debemos tener muy en cuenta. Pensemos, nosotros, aquí en este mundo, si estamos en Cristo, si somos de la familia de Dios, lo peor que vamos a sufrir, lo peor que vamos a padecer, está en este mundo. Porque lo que viene en el cielo es muchísimo mejor. Ahora, si no tenemos el evangelio, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, lo mejor que vamos a experimentar de nuestra existencia, lo mejor, a lo máximo que puedes aspirar, es a lo que este mundo te ofrece si no tienes a Cristo, porque después lo que viene es el infierno. ¿Qué esperanza hay para aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál es su esperanza? Es una esperanza corta y es una esperanza bastante limitada. ¿Qué aflicciones y qué alegrías te ha dado esta vida? Te pregunto. Y ahora pon una balanza y di, ¿he tenido una buena vida o he tenido una mala vida? En base a lo que has disfrutado y a lo que has sufrido. ¿Has tenido una vida medianamente buena o una vida medianamente mala o una vida muy buena o una vida muy mala? Si estás en Cristo, esto es nada más, como podemos decir, una prueba, pequeña prueba. Lo bueno que has sufrido o que has pasado, es solo como una pequeña prueba de lo grandioso que vas a tener, de lo que te espera en el cielo. Ahora, piensa, si has tenido una mala vida o una buena vida, esto es lo máximo a lo que puedes aspirar, que vas a alcanzar sin Cristo, porque lo que viene es mucho peor. ¿Qué esperanza tiene quienes no obedecen al evangelio de Dios? Una muy corta y muy limitada. Ahora, el punto número 5 es este. La situación es difícil para el cristiano. En el momento en que el apóstol Pedro estaba escribiendo a los cristianos, ellos lo tenían muy complicado, lo tenían difícil. Pero la pregunta es, ¿cómo es la situación para el no cristiano? El versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí no significa que uno se salve a sí mismo, pero sí
Sí nos llama el Señor Jesucristo a que como cristianos vayamos por la puerta estrecha, que vayamos por el camino estrecho. Sí nos manda a que nos privemos de muchas cosas, y no es porque quiera que suframos, pero sí porque quiere evitarnos mayores males. Hay un camino, hay una senda que el mundo no conoce, cantábamos, ¿no? Y es en Cristo. En Cristo tenemos la salvación de nuestra alma. Cristo es la senda que nos puede salvar. Pero la senda, el camino de Cristo es un camino no siempre de rosas. Es un camino en el que muchas veces te vas a ver menospreciado, en el que muchas veces te vas a ver como un retrógrado, en el que muchas veces te vas a ver como que tienes una mente cerrada. En el mejor de los casos, cuando estés o vivamos en un país como este, pero cuando le toque a uno vivir en países en el que no hay respeto a la diversidad, en el que no hay respeto a la libertad de religión, ahí se sufre más. Recuerdo que hace unos años había unos hombres misioneros que trabajaban con un grupo que se llama Alas de Socorro, y lo que hacían era llevar a algunas regiones, especial por la zona de Oaxaca y de Chiapas. Lo que hacían es que, ya ven que muchas mujeres estaban muriéndose porque ya ven que en los braseros muchas mujeres cocinan en esos braseros, y el humo en esos braseros, no había una chimenea, entonces el humo les venía a los pulmones. Entonces muchas mujeres estaban muriendo jóvenes por tragar tanto humo. Entonces lo que hacía este grupo de misioneros es que les hacían una chimenea para que el humo fuese dirigido hacia arriba, entonces que ellas no lo tragaran. Y en uno de los pueblos, por lo menos, había un párroco que tenía mucha influencia, y porque vio que lo que estaban haciendo estos misioneros no venía de una iglesia católica, esto es así, pues entonces mandó que se quitaran todas esas chimeneas que se estaban fabricando. ¿Por qué? Porque venía de gente que no era buena, porque venía de gente que no tenía o que no pertenecía a la iglesia verdadera. Y tristemente, en este caso preferían que las personas, o que en este caso las mujeres que cocinaban, siguieran muriéndose de forma prematura, tragando ese humo, que recibir la ayuda. Ahora, ¿qué pasaba con los cristianos? A los que se hacían cristianos en ese lugar, empezó a haber persecuciones, empezaron a echarlos de sus pueblos, y ahí estaba el sufrimiento por causa de Cristo. Los que llegaban como misioneros no los trataban como gracias por venir a ayudarnos, sino fuera de aquí, que nos traen algo malo. Estaban sufriendo, padecieron por causa del Evangelio, padecieron por la causa de Cristo. Ahora, ¿la situación era fácil para ellos? No, la situación era difícil, pero ¿cómo es la situación para un no cristiano? ¿Saben qué? Que la situación para un no cristiano no es más fácil que para un cristiano. Porque ¿saben qué? Les voy a decir sinceramente, si quieres tener un jefe, siempre un jefe, vamos a ver, todos tenemos un jefe, pero en este caso puedes elegir tener como jefe a Dios o tener como jefe al diablo. Siempre va a ser Dios mejor jefe que el diablo, aunque el diablo te dé muchos dulcecitos, aunque el diablo te ponga muchas trampas, que te va a poner como muchos cebos, ¿verdad? Que tú vas a creer que esto es lo mejor, pero siempre será un mal jefe, porque lo que quiere es destruir tu vida, y te va a atacar con temores, y te va a amenazar, pero Dios es un mejor jefe. La situación del cristiano, les digo, es difícil,
porque hay aflicciones, porque hay problemas, porque hay luchas. Pero la vida del no cristiano no es mejor, es peor. Siempre, cuando uno anda sin Cristo, anda uno sin esperanza. Y nada más para ir concluyendo, es esto: si padeces según la voluntad de Dios, y fíjense que no concluyo la frase, nada más, si padeces según la voluntad de Dios, ¿qué podemos sacar de esta última parte del versículo? El versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios hagan dos cosas: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si tú padeces según la voluntad de Dios, es decir, asegúrate de que si estás padeciendo, estés en la voluntad de Dios. Porque puede ser que estés padeciendo, que estés sufriendo, no en la voluntad de Dios, sino que estés sufriendo por tu rebeldía, que estés sufriendo por tu dureza de corazón. Entonces, primero asegúrate de que si sufres, que sea porque tú estás en la voluntad de Dios. Y luego, tu actitud es o debe ser: encomienda tu alma al fiel Creador, es decir, confía en Él. Piensa en que Él es un Dios de propósitos y que tiene un propósito para tu sufrimiento, que tiene un propósito para tu necesidad, que tiene un propósito para tu lucha, porque tú estás en la voluntad de Dios. Ahora, que ese sufrimiento no te lleve a amargarte, que no te lleve a endurecerte. ¿Cuál suele ser uno de los principales problemas que tienen las personas que pasan por el sufrimiento? Que amargan, que cierran su corazón al amor, cierran su corazón a la gratitud, cierran su corazón hacia el bien. Hay personas que amaron y porque las traicionaron deciden no amar nunca más, porque su corazón, ¿qué pasó en su corazón? Se llenó de amargura y decidió no hacer el bien más. Hay personas que ayudan a otros y llegan un momento en que se cansan y dicen: ya me cansé de ser el tonto, el que siempre anda ayudando, el que siempre anda haciendo el bien. Siempre me pagan mal, dicen algunos, y dejan de ayudar. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Ha ganado la batalla? No, la ha perdido. ¿Por qué? Porque ha dejado de confiar en Dios, porque ha dejado de hacer el bien. Y si tú padeces según la voluntad de Dios, primero encomiéndate al Señor y di: Señor, mi vida está en tus manos, tú sabes por qué estoy pasando por esto, yo solamente te digo que voy a confiar en ti. Yo sé lo que tú sabes, o confío en que tú sabes qué es lo mejor para mí. Y sé que también tienes una solución para este problema que estoy enfrentando, para este sufrimiento por el cual estoy pasando. Mi compromiso contigo es reflejarte a ti. Cristo no hizo el mal. Aunque lo traicionaron, aunque lo golpearon, aunque lo mandaron a la cruz, no hizo el mal. Haz el bien. Así que si padeces según la voluntad de Dios, encomiéndate al Creador, que te creó, primero dándote existencia, pero luego te salvó, dándote vida eterna. ¿Para qué? Para que hagas el bien. Como dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos salvos por Cristo, fuimos salvos por la fe. ¿Para qué? Para hacer el bien, no para hacer el mal. Cuidado, porque a veces nosotros, sí, incluso siendo cristianos, a veces creemos que lo mejor es hacer el mal, o por lo menos dejar de hacer el bien. Y solo concluyo con esta frase: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿se lo saben? Le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
dice la Biblia. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos porque tú tienes el control de nuestras vidas, porque tú no nos dejas solos, Señor, porque tú no nos abandonas. Y Padre, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, porque Señor, tú en tu misericordia tomes nuestro sufrimiento, tomes nuestras luchas, nuestras cargas, y Señor, por favor, llévalas tú, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Señor, toma nuestra vida, nos encomendamos a ti, y te rogamos, Padre, porque tú moldees a cada uno de nosotros, para que podamos parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, por favor, toma nuestro carácter, toma nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra mente, para que decidamos todos hacer el bien. Señor, queremos hacer el bien porque queremos reflejarte a ti. Ayúdanos, porque sin ti no podemos. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.